Todos los que vivimos ahora queremos un mundo mejor, tanto a nivel social como económico. Y está claro que por ahora solo tenemos un planeta, el planeta Tierra. Por supuesto que hay que cuidarlo y hacerlo mejor por él, para que nosotros y sobre todo nuestras futuras generaciones tengan un lugar igual o mejor al de ahora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos compramos un coche eléctrico? ¿Instalamos paneles solares en nuestras casas? ¿No? Ese es el camino, energía 100% renovable y limpia. Ya saben, hay que sumarnos a Greta Thunberg. Vamos a sus protestas, abajo el petróleo, abajo toda la gente que tiene coches de gasolina, muerte al petróleo y al sucio capitalismo. Lo siento, mi querida Greta, pero lamentablemente el petróleo no lo dejaremos de usar en un futuro cercano. Los combustibles fósiles no se van a ningún lado. One small step for man, one giant leap for nation. Dear men from the planet Earth, first step foot upon the moon. Stock market is now down 21%. Es el peligro de que la economía financiera mundial vuelva a colapsar. Demuestra profunda preocupación sobre lo que está haciendo El orden mundial cambiante se El acerca. liberalismo, el capitalismo. Money is merely an idea. Se lanzó en la madrugada del jueves la invasión de Ucrania. NASDAQ, everything and more has been completely wiped La out. primera víctima del coronavirus en Estados Unidos cambió de un día para otro el panorama en el país. Libertad es poder hacer lo que debemos. El tema de hoy es bastante delicado y controversial, así que no habrán largas bienvenidas ni saludos, vamos directo al grano. El día de hoy vamos a develar las dinámicas de la energía, cómo los fósiles y las renovables forman parte del mismo tablero, cómo las energías renovables no son tan amigables como parecen y cómo las energías fósiles, contrario a lo que te venden, no van a desaparecer. Ya saben, normalmente hay muchos matices grises de por medio y son pocas las situaciones de extremos, de blancos y negros, de buenos y malos, pero eso es justamente lo interesante. Primero lo primero, como el título dice, necesitamos más energía. Sí, escucharon bien, necesitamos más energía, cada vez más y más, y eso es bueno para la humanidad. La energía es buena y necesitamos más de ella, todo lo que podamos. El crecimiento económico y el aumento del bienestar humano genera más uso de energía alrededor del mundo. Si quieren tener un referente, vayan a repasar qué es lo que pasó en la revolución industrial. Pero hay que pensarlo bien, mientras más tecnologías creamos día a día que nos faciliten y mejoren nuestras tareas y vida en general, más energía se requiere. La necesitas para cuidar de los enfermos en los hospitales, necesitas energía para transportar los alimentos de las granjas a tu supermercado, necesitas energía para conservar esos alimentos, necesitas energía en el invierno para no pasar frío, necesitas energía para que el agua llegue hacia ti, a tu casa. En un futuro necesitaremos muchísima energía para llegar a otros planetas, para implementar mejores transportes, crear medicinas, etc. Y claramente podemos imaginar cuánta más energía necesitamos acorde al crecimiento de la población mundial y el intento de brindarles una buena calidad de vida. Y sí, ya lo sé, obviamente no queremos destruir el planeta, queremos conservarlo lo más que podamos y cuidar de él, investigar e implementar nuevas tecnologías para lograrlo. Queremos reducir los desperdicios y las emisiones contaminantes. Eso es obvio. Queremos aprovechar fuentes de energía renovables como el sol y el viento. Pero primero, aclaremos algo que mucha gente hoy en día parece confundir. Energía y electricidad no son lo mismo. Grábense eso. Cuando un cohete despega, necesita muchísima energía para vencer la fuerza de la gravedad y poder, claro, atravesar la atmósfera. ¿Y cómo genera esta cantidad colosal de energía? A través de la combustión. De manera diferente, cuando estamos en nuestra casa, la mayoría de artefactos funcionan con la energía en forma de electricidad. Tu móvil no lo enciendes con fuego para cargarlo, sino que lo conectas a un enchufe y se carga con electricidad. La electricidad es únicamente una forma de energía. Ahora bien, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no nos volvemos 100% eléctricos todo el mundo? Instalamos paneles solares, compramos coches eléctricos y que nuestras ciudades solo usen energía eólica. 100% verdes todo el mundo. Y por supuesto, muerte al petróleo y al gas y nos volvemos amigos de Greta. ¿Por qué no hacemos esto? Porque el mundo, todo el mundo, depende de los combustibles fósiles. Si tuviéramos que hacer un ranking de comparación, en primer lugar dependemos del petróleo y de los combustibles fósiles como el gas y el carbón. En segundo lugar, dependemos de la energía nuclear. Y como último, dependemos de la energía, entre comillas, limpia, renovable. Vamos a ver qué dicen los números. En Europa la generación de electricidad se debe en un 40% a combustibles fósiles, 22% nuclear y menos del 30% se genera entre energía
energía eólica, solar e hidro. En América el 60% de los combustibles fósiles, 20% nuclear y 19% entre las tres renovables. En Asia, más del 65% es fósil. Los números no mienten y ya vemos que respaldan lo que dije. Dependemos de los combustibles fósiles para la generación de electricidad alrededor del mundo. Pero ¿por qué no nos pasamos a energías limpias? ¿Por qué no hacemos esta transición más rápida? Al final, el sol es gratis, el viento es gratis. Aprovechemos esto. Créanme que me encanta esta idea, pero necesitamos saber cómo realmente funcionan las cosas. Y spoiler, no podemos hacerlo. Al menos no podremos hacerlo al 100% por muchas décadas. No podremos convertirnos a un mundo de energía completamente renovable en mucho tiempo. Y peor aún, las energías renovables no son tan amigables como parecen o como te lo quieren hacer creer. Y aquí va la explicación a todo esto. Número 1. Rentabilidad. Con el paso de los años han ido bajando los costos. Como toda industria, cuando se va expandiendo y la cadena productiva se vuelve más eficiente. El precio de la energía solar, por ejemplo, ha disminuido más del 80% en los últimos 10 años. Entonces, la energía renovable se vuelve cada vez más barata. Por lo tanto, debería ser fácil de implementar a nivel económico, ¿no? Malas noticias, en este caso, que sea barato no significa que sea rentable. Y claro, si eres un emprendedor y quieres importar paneles solares producidos en China, perfecto, lo haces, buscas clientes, los vendes y si lo haces bien, probablemente seas rentable. Claro que lo puedes hacer, pero no me estoy refiriendo a esa escala. Estamos hablando a niveles macro. Para los grandes jugadores, todo esto aún no es del todo atractivo. Veamos qué dice la International Energy Agency, la Agencia Internacional de Energía. La inversión para la energía limpia se espera que haya crecido un 24% de 2021 a 2023, comparado con solo un 15% de la inversión en combustibles fósiles. Sin embargo, aquí está el detalle. Más del 90% de la inversión renovable viene de China y algunos países desarrollados. He traducido literalmente lo que decía su reporte llamado Global Investment 2023. Pero ¿por qué menciona a China de forma separada? Aquí está la clave. Porque China tiene inversiones masivas en minería de litio y cobalto. Y tiene dominado el sector de baterías. Y no es tan amigable como suena. Esto lo veremos en un momento. ¿Qué más dice el reporte titulado Global Investment in Clean Energy del 2023? Mencionan que la demanda del carbono llegó a sus máximos en el 2022 y que la inversión en este sector es 6 veces superior a lo que la agencia pronosticaba para que su plan de un escenario cero emisiones del 2030 sea alcanzado. Traduciendo, la Agencia Internacional de Energía tiene un escenario óptimo de cero emisiones para el 2030. Sin embargo, a este paso se necesitaría que la inversión en combustibles fósiles disminuyera 6 veces la que es actualmente. Ahora veamos qué dice el Fondo Monetario Internacional en su reporte global Financial Stability de este mismo año. Nuevamente voy a traducir literalmente lo que está escrito. Para finales del 2030, la inversión en energías limpias se necesitan incrementar en $2 trillones por año, tanto en economías emergentes como en economías desarrolladas. Este estimado implica que las inversiones tendrían que escalar más de un 12% del actual número. Esto no va pintando nada bien. Además, indican lo siguiente: para el 2030, el sector financiero privado tendría que cubrir el 80% de las inversiones que se necesitan. Y si incluimos a China, se necesitaría que el sector privado cubra el 90%. ¿Qué quiere decir? Que el sector privado es vital para que las energías renovables en cuanto a tecnología y producción lleguen a niveles adecuados y empezar una transición. El sector público no resultará tan necesario a final de cuentas. ¿Y qué hace el sector privado? Vamos a verlo. Normalmente les gusta mantener las apariencias con el gobierno de turno, para que así no les caigan sanciones y evitar estar en el ojo público. ¿A qué me refiero? Veamos el caso de Shell, el gigante petrolero. Si no saben de qué empresa estoy hablando, necesitan hacer su tarea. En el 2020, Shell dijo que planea convertirse en una economía de cero emisiones de carbono para el 2050. Bien, todo perfecto. Las apariencias van muy bien. Sin embargo, tenemos que ir más allá de los titulares, y es que una condición para este cambio es que solo se invertirá en renovables si pueden asegurar que tendrán beneficios entre el 8 al 12%.
cosa que claramente no está pasando en la actualidad. Posteriormente, en una conferencia, el CEO de Shell dice que en este momento el negocio de las renovables es un negocio que no existe y que será algo del futuro hasta que el negocio no sea rentable. ¿Ven en dónde está el problema? Lo mismo sucede para todas las grandes empresas energéticas, todos lo saben, no es rentable. Número 2. ¿A dónde va el dinero? Porque sí, hay flujo de capital hacia las energías renovables. No como se esperaría, claro, eso ya lo hemos visto. Los gigantes aún no se unen. Estamos lejos de lo necesario para cumplir las metas de un mundo de energía limpia. No existen buenos márgenes en el negocio final. Pero aún así, todo ese dinero que ya está siendo desplegado, ¿a dónde va? La respuesta es que no va al servicio en sí del almacenamiento energético, ni a la distribución, ni a la generación, sino que va a una parte de la cadena que normalmente pasa desapercibida, pero es en donde más jugo se puede exprimir. ¿A qué me refiero? A la explotación de la minería. Aquí sí que hay márgenes grandes. Se pueden privatizar terrenos, tener mano de obra barata en países de Latam y África, en donde están las minas, y vender esta materia prima a las empresas de energía renovables que tanto las necesitan para hacer baterías, paneles, etc. ¿A qué minerales me refiero principalmente? Al litio y al cobalto. Pongamos el caso de la República Democrática del Congo, un país muy rico en materias primas, que se calcula que tenga alrededor de 10 trillones de kilogramos en recursos naturales. Con tanta riqueza, tendría el potencial de avanzar como sociedad. Sin embargo, la mayoría de gente allí vive con básicamente $1 al día. El 70% del cobalto en el mundo viene de este país, el cual es un componente crítico para las baterías de los vehículos eléctricos. Lamentablemente, el panorama allí es desagradable y de las peores situaciones que he visto últimamente. Malformaciones en los niños, gente muriendo por contaminaciones de residuos tóxicos, obreros trabajando en condiciones de muchísimo riesgo, etcétera, etcétera. Los invito a que investiguen sobre esto, a ver si animamos a los defensores de la justicia social a hacer sus manifestaciones en el Congo, todos ahí llenos de polvo y respirando aire tóxico. No veo a nadie quejándose de esto. Peor aún, todos criticando a América y a Europa, pero cuando la realidad es que esta industria está dominada por China, que parece pasar desapercibida. Para que tengan una idea, ellos son los que controlan más del 70% de la actividad minera del Congo. También existe una región conocida como el Triángulo del Litio, el cual abarca a Chile, Bolivia y Argentina. Este triángulo provee el 60% de litio a nivel mundial, y los chinos son muy metódicos e inteligentes. Ya por el año 2000 sabían por dónde iban los tiros, por lo que compraron muchísimo territorio en todas estas zonas y similares. Ahora controlan gran parte de la oferta de estos minerales y a su vez lideran el mercado en producir paneles solares y la cadena productiva de vehículos y baterías eléctricas. Una jugada magnífica, hay que atribuirles eso, pero sigamos avanzando. Número 3. La cadena productiva y nuestra dependencia del petróleo. En 5 palabras, el mundo depende del petróleo. ¿Por qué? Pues ya no solo a la hora de generar energía, pues como vimos anteriormente los combustibles fósiles son primordiales para ello, sino que más importante aún, todas las industrias dependen del petróleo en cuanto a cadenas de suministro, transportes y producción. Desde medicamentos, antisépticos, cosméticos, alumbrado, plástico, textiles, pinturas, artefactos eléctricos, detergentes, paneles solares, materiales de construcción, la lista es interminable. Básicamente todo lo que usamos en nuestra vida diaria es gracias al petróleo y a sus derivados. ¿Recuerdan lo que les conté sobre la minería hace unos minutos? Pues no se queda ahí sobre qué tan despiadado es esta parte del negocio, sino que aún hay más. Tomen en cuenta cómo los cientos de vehículos necesarios para las minas llegan ahí. ¿Cómo? Pues necesitan combustible. ¿Cómo las personas llegan ahí? Con el mismo combustible. Todas las infraestructuras que se necesitan en el área de extracción también funcionan y se llevan allí con el mismo combustible. El mundo depende del petróleo y de los fósiles. Si tuviéramos un botón con el cual terminar estos combustibles, la sociedad se derrumba. Así de simple. Los aviones, los trenes que transportan minerales de ciudad a ciudad, las guerras, como vimos en el episodio número 2, toda la ropa que se transporta en barcos o aviones. La lista es interminable.
háganla ustedes. Incluso algo tan común en la vida diaria, como lo que parece ir a recargar diésel o gasolina para nuestro coche. ¿Se han preguntado cómo llega todo ese combustible a la estación? Pues con camiones. Y a la vez, ¿qué usan los camiones? Creo que ya lo saben. Y si quieren ir incluso más atrás, los camiones recargan ese combustible en las destilerías o donde tengan las reservas. ¿Y cómo llega allí todo ese petróleo? A su vez, en buques masivos cargados de petróleo. ¿Cómo se hacen estos buques y cómo funcionan? Lo dejo a su imaginación. Para no hacer esto tan repetitivo, el móvil que están usando para escucharme fue fabricado gracias al petróleo. Los medicamentos que usen cuando estén enfermos también le deben lo mismo al petróleo. Así que la próxima vez que piensen que podemos dejar al petróleo y a los combustibles fósiles en general a un lado y simplemente volvernos amigables con el medio ambiente, vuélvanlo a pensar otra vez. Número 4. Eficiencia. Este concepto es muy simple. La tecnología actual simplemente no permite que la eficiencia sea mayor. No se puede convertir toda la potencial energía en electricidad. Los paneles solares tienen únicamente una eficiencia del 15 al 20% en términos de aprovechamiento de la energía solar que recibe el planeta constantemente. Además, hay que tomar en cuenta que la noche ocupa prácticamente la mitad del día y otros factores meteorológicos. Además, que se necesitan cubrir zonas muy extensas. Luego, la energía eólica tiene menos del 40% de eficiencia y otra vez más de lo mismo. No siempre el viento sopla, pero bueno, todo esto no es tan preocupante, porque otra vez puedes arreglarlo cubriendo más masa territorial. Sin embargo, al final de cuentas, tenemos que considerar todos estos aspectos. Número 5. Los residuos. Pero antes de entrar en el tema de los residuos, ¿quieren tener un vistazo rápido al mundo bursátil y cómo este refleja qué piensa el mercado sobre el futuro? Bien, comparemos algunos precios de inicios del 2022 con los actuales. ¿Y por qué escojo inicios del 2022? Pues se podría decir que allí empezaron muchas tendencias macroeconómicas que apuntan a la desaceleración económica a lo largo del mundo. Fijémonos en el precio del petróleo crudo. Desde inicios del 2022 hasta ahora ha disminuido un 33%. ¿Por qué? Por factores de oferta y demanda y de las tendencias macroeconómicas que he dicho. Pero más importante, algo que la gente no entiende es que el mercado refleja los precios futuros. El mercado asigna precios según lo que se espera en el futuro. Y en la actualidad, pues esta visión al futuro ha ajustado los precios del petróleo por debajo. Pero a la misma vez, en este entorno en donde el crédito global ha disminuido, la inflación es alta y las naciones no crecen económicamente, veamos qué pasa con otros dos ejemplos. El primero de ellos, Jinko Solar, una empresa que, como su nombre lo dice, se dedica a la energía solar. ¿Qué pasó en el mismo transcurso de tiempo analizado? Disminuyó su valor en más de la mitad, más del 50%, bastante alejado al 33% del petróleo. ¿Qué pasó con NextEra Energy? Disminuyó un 40%, un poco menos que sus amigos de Jinko Solar. Y es que cuando entras a la página web de NextEra, todo parece ser un cuento de hadas. Se publicitan como súper amigos del medio ambiente y sin embargo, cuando ves más a fondo sus operaciones, también se dedican en parte a la venta y distribución de combustibles y energías fósiles. Ahí tiene la respuesta de su mejor desempeño. Ahora veamos cómo fue el cambio en la empresa Shell, de la que antes hablamos, el gigante de la energía fósil. Pues en pocas palabras, poco ha cambiado. Sus precios son mucho más estables y esto es información pública. A lo que quiero llegar, el mercado en momentos de riesgo y de incertidumbre nos muestra qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y el mercado, recuerden, no es más ni menos que un conjunto de personas y empresas vendiendo empresas con mal desempeño y comprando empresas con buen desempeño. Así de simple. Y en este panorama ya han visto que empresas no son del todo agradables. Pero bueno, sigamos con el último punto, el punto número 5, los residuos. Estos son un factor importantísimo y lo tenemos que poner en la balanza. Las energías renovables no son tan amigables como aparentan. Sí, una vez instaladas y funcionando, son mucho mejor que los fósiles, pero hay un costo detrás que deja toda la implementación previa de las energías renovables. Ya vimos lo que pasa con la minería de litio y cobalto, pero para que tengan una idea,
idea. Una batería promedio de un vehículo eléctrico pesa entre 400 a 450 kilos. Y para hacerla necesitas excavaciones de tierra de hasta 200 toneladas y su consecuente uso de 200 barriles de petróleo, lo que equivale entre 10 a 40 toneladas de emisiones de CO2. Otro dato es que para producir 60 toneladas de litio se necesitan 30 millones de toneladas de tierra excavada, más que el monto anual de carbón que se necesita acabar para 6 o 7 estados de Estados Unidos. Como si eso fuera poco, luego transportar y almacenar todo ese material requiere al menos 75 camiones o trailers al día. Todos funcionando, ya saben cómo, mediante qué fuente de energía. Y esto ni siquiera incluye a las excavadoras, transportes de empleados, infraestructura, etc. Vamos ahora a los paneles solares. Como de costumbre, voy a soltar un dato para que saquen sus propias conclusiones. Los paneles solares crean 300 veces más desperdicio tóxico por unidad de energía que las plantas nucleares. Si ponemos un escenario en donde durante 25 años la energía solar y la nuclear produjeran la misma cantidad de energía, y aquí abro un paréntesis, para aclarar que esto es inviable. La energía solar no se acerca ni a los talones en cuanto a eficiencia, pero por ahora cerremos paréntesis. Si asumimos la misma energía durante 25 años y todos los desperdicios de ambas fuentes se apilan en campos de fútbol, el montículo de residuos de energía nuclear alcanzaría una altura de aproximadamente 53 metros y la pila de energía solar alcanzaría 2 montes Everest, 16 kilómetros. Para que la energía solar sea viable a gran escala, con la actual tecnología, se requieren cubrir áreas masivas, y lo mismo pasa para la energía eólica. Como era de esperar, los paneles no se producen como a Greta Thunberg le gustaría, se producen con petróleo y minería. Lo más impactante son los residuos de cadmio y arsénico y muchas otras sustancias cancerígenas. Peor aún, el reciclaje de los paneles aún no es una realidad. Personalmente le tengo un poco más de fe a la energía eólica. Al final son unas hélices que giran ahí en medio del mar o en campos deshabitados, ¿no? Una vez que las estructuras de energías renovables están funcionando, son de lo más amigable, ya lo mencioné. El problema consiste en implementarlas y lo que pasa posterior a su uso. Para que las hélices resistan duros climas y precipitaciones, necesitan ser súper resistentes, por lo que están hechos de diferentes compuestos plásticos y formados con metales y sustancias tóxicas. Si bien un estudio realizado en marzo de este año por la asociación American Clean Power desmintió que se emitían partículas tóxicas de plástico y de metales en los mares, pero ahí no acaba la historia. El problema es que para transportar estas gigantes hélices, el proceso de logística es masivo y se necesitan cantidades exorbitantes de distintos vehículos y por ende petróleo. Peor aún, las hélices que se reemplazan suelen ser quemadas o enterradas. Y si son enterradas, maquinarias gigantes tienen que picarlas primero, haciendo uso extensivo de energía. Ahora ajusten esto a una escala en donde cada campo de energía eólica tiene cientos de torres y hélices. Vamos finalizando este podcast. Hasta ahora hemos visto realmente cómo es la balanza entre energías fósiles y energías renovables. Por un lado, el mundo depende de los fósiles y sobre todo del petróleo. Por otro lado, las energías renovables, aparte de no poder reemplazar totalmente a su competidor, no son del todo amigables con el medio ambiente en sus procesos de producción y post-uso. Por ejemplo, en la Unión Europea, en donde más se incita el uso de energías renovables. ¿De dónde creen que proviene la mayoría de gases contaminantes? Pues según datos de este año, en Europa, la electricidad genera solamente un 15% de estos gases, el transporte un 12% y la manufactura, o sea, básicamente las industrias, son responsables del 24%. Todos estos problemas pueden ser solucionados desarrollando más tecnología. La clave es la investigación y la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan equilibrar la balanza. Claro, pero las masas siempre se fijan en las consecuencias y no en la raíz. A lo que quiero llegar, el punto de mira, por ejemplo, es el coche que emite gases contaminantes. Y sí, las energías renovables, cuando se compara desde la misma perspectiva, son súper limpias, pero nadie ve lo que hay detrás o lo que hay después, como ya he mencionado, porque el diablo está siempre en los pequeños detalles. Ya nadie parece recordar que Europa siempre
siempre ha exportado todas sus emisiones y desechos a países del tercer mundo en África y Latam. Si no saben de lo que hablo, ya tienen una tarea más para su fin de semana. Esto se va acabando y aquí va mi conclusión. Las energías renovables son necesarias, pero a la vez las energías fósiles no se irán a ningún lugar, al menos no en las siguientes décadas. Según estudios, la demanda de fósiles llegará a su pico en el 2030 y luego de esto no disminuirá. No se equivoquen, sino que se mantendrá constante. Se mantendrá así por muchas décadas. ¿Por qué? Porque se espera que las energías renovables sean un complemento y ayuden a mejorar la situación global, para dar un paso a una transición que sea posible y no imaginaria, llena de cuentos de hadas. Una vez más, todas las piezas van encajando. Necesitamos más tecnología y, como dije en el título de este episodio, más y más energía. Con esta receta no solo expandiremos las capacidades de la sociedad humana, sino que velaremos por crear las formas necesarias para que finalmente, en muchos años, podamos asegurarnos de aún tener una tierra en donde habitar. Con más energía, el abanico de facilidades es inmenso. Podremos tratar el agua del mar para consumo humano a gran escala, obtener suficiente hidrógeno para utilizarlo como energía, crear granjas verticales, ir a otros planetas, etcétera, etcétera. No hay límite. Por ahora, concentrémonos en atacar los problemas de raíz y develar la realidad de cómo verdaderamente operan las cosas. No estamos en una guerra de energías fósiles contra energías renovables. Estamos en una guerra con nosotros mismos, por encontrar un punto medio entre ambos que nos permita a todos, como sociedad, avanzar y preservar todo lo que hemos logrado hasta hoy. Y les dejo la cereza del pastel. En febrero del 2021 escribí un breve artículo para la revista Energía y la revista Inforegión. El artículo se llama Uranio, un panorama próspero. Tienen el link en la bio de Instagram. ¿Y por qué lo escribí? La razón es muy sencilla. Creo que la energía nuclear es el futuro. Y ese es tema para otro episodio. Por cierto, desde ese entonces, cuando escribí el artículo, hasta el día de hoy, el precio del uranio se ha incrementado en un 165%. Definitivamente un panorama muy próspero, tal cual lo escribí. Nos vemos el próximo viernes y ya saben, no se olviden de apagar las luces al salir de casa.